¿Qué tal? Bienvenidos a Club de Prensa Plus. Soy María Luisa Rosell, hoy por Juan Carlos Iragorri, que se encuentra en Colombia. Le doy de inmediato la bienvenida a los invitados el día de hoy. En primer lugar, a Paulo Sotero, director del Instituto Brasil en el Wilson Center. Gracias por estar en el programa. A Héctor Chamis, columnista del País América y además profesor de la Universidad Georgetown. Gracias también. Y a José Jaime Hernández, corresponsal del Universal de México. Gracias a los tres por estar en Club de Prensa. Vamos a comenzar hablando de Grecia, porque el primer ministro Alex Tsipras renunció la noche de ayer, cambiando totalmente el panorama político de Grecia, que está entrampada en una crisis profunda y además está entrampada en una situación de rescate económico que divide a los griegos entre los que apoyan el rescate y los que están completamente opuestos a este rescate. Paulo, ¿cómo ves que cambia este escenario político a raíz del anuncio de la renuncia de Alex Tsipras a su cargo? Creo que es una jugada política, me parece, por lo que sé, conozco, inteligente, porque hay nuevas elecciones en que el primer ministro puede volver con más poder, dispensando ahí alianzas, etc. Creo que es esta la razón por la cual ha, digamos, renunciado y ha provocado esta nueva dinámica. Me parece que si lo hace, viene tal vez con más respaldo también de la Comunidad Europea, etcétera. Tal vez sea, digamos, la crisis que apunta a la dirección de la superación de la crisis. Héctor, Alex Tsipras estaba 7 meses en el poder, él tuvo que enfrentarse a los miembros de su partido, el partido de izquierda de Grecia, que está ahora dividido en bloques que están en contra y a favor de este rescate. Y además tuvo que convencer con un desgaste político muy grande de que era necesario esto y ahora renuncia. ¿Era ya evidente que era posible la renuncia de él en vista de las circunstancias o pudo haber ocurrido lo contrario? Bueno, la renuncia y el llamado a elecciones puede convenirle a Tsipras, porque la otra opción que enfrentaba era un voto de no confianza, que si ocurría habría significado su caída, su renuncia por definición al cargo de primer ministro. Entonces, de esta manera neutraliza, al menos por un tiempo, esa posibilidad, alarga su horizonte temporal, pongámoslo así. Lo otro es que, claro, su gran frente de izquierda en relación al arreglo hecho con los acreedores y el salvataje de Grecia en términos que algunos dicen prorroga la austeridad y la crisis, le ha generado mucha inestabilidad en su propio frente interno. Entonces, él puede, sin embargo, salir fortalecido, haciendo un llamado a elección y reformulando su propia coalición. Esa es su apuesta. Lo interesante, leyendo los otros días mucho sobre esto, es que la manera como lo presentó, más allá de que sea estrategia política o no, la manera como lo presentó es que en realidad renuncia y llama a elecciones nuevamente porque no ha podido gobernar de acuerdo al programa con el que fue votado. Entonces yo pensaba, gobernantes de nuestra región latinoamericana, lean, por favor, porque ninguno gobierna con el programa con el cual se los vota y llegan a la presidencia. Entonces es un detalle, tal vez pura estrategia, pero no deja de ser importante. José Jaime, el partido al que pertenece Alex Tsipras, Syriza, el partido de izquierda, se ha dividido ahora y se anunció el día de hoy que los que están dentro del bloque que se opone completamente al rescate van a formar su propio partido con miras a las elecciones. ¿Qué pasará si es que más adelante llegan a las elecciones del 20 de septiembre que van a ser convocadas, este frente toma mucho más auge y comienza a tener más respaldo popular? ¿Cómo se afectaría el rescate y el plan de rescate en el largo plazo y en el corto plazo? Yo creo que hay dos formas de verlo. Por un lado, yo creo que la acción de Tsipras demuestra hasta qué punto ya no tenía alternativa y de alguna manera esta renuncia y esta convocatoria de elecciones anticipadas es una forma de concederle carta de naturaleza al pacto que se firmó, a pesar de que en julio pasado más del 60 y tantos % estaban en contra de él. Eso por un lado, yo creo que es la única medida que le quedó y además lo hace cuando Alemania ya había dado el visto bueno al tercer paquete del rescate. Claro, la gran pregunta es hasta qué punto Tsipras traicionó a su gente.
y hasta qué punto su gente se siente traicionada. Evidentemente la respuesta es sí, ha habido traición. Ha habido traición al electorado que apostó, que lo respaldó con un discurso desde mi punto de vista de corte populista, y a este sector que se ha distanciado, esta plataforma de izquierda que se ha distanciado y que es un grupo considerable. Yo creo que esta fragmentación lo que nos va a traer en consecuencia es un escenario de mayor inestabilidad e ingobernabilidad. Hemos visto cómo en los últimos meses se han convocado un sinnúmero de elecciones, creo que iban en la 6ª convocatoria electoral, de tal suerte que a mayor fragmentación va a haber un fenómeno de mayor ingobernabilidad. Va a ser muy difícil, muy complicado realmente encontrar las claves para un gobierno de coalición. Vamos a seguir asistiendo a un escenario político muy volátil que curiosamente, irónicamente, parece ser que no puede impactar ya los indicadores económicos. Porque quienes están al frente de los indicadores económicos saben bien que lo acordado con la Troika Europea va a funcionar o puede funcionar, es la única alternativa posible. Y en ese sentido sí va a haber quizá la estabilidad que es necesaria para tratar de encontrar la estabilidad política en el corto o mediano plazo. Bueno, vamos a hacer un giro ahora y de Grecia nos vamos al Brasil. Pablo, y arranco contigo por razones obvias. El presidente de la Cámara de Representantes, Eduardo Cunha, ha sido denunciado por lavado de dinero, 5 millones de dólares. Se acusa que el señor recibió en cuestión de sobornos, pero no solamente eso, sino también que el expresidente de Brasil, Fernando Collor de Mello, también ha sido denunciado por la Fiscalía. ¿Qué es lo que está pasando en Brasil? Estos escándalos de corrupción y de la mega corrupción que hay en Brasil no van a terminar nunca. Ayúdanos un poco a entender el panorama. No, van a terminar. Lo que está pasando en Brasil, que por primera vez en nuestra historia se investigan escándalos de corrupción, se hacen, digamos, denuncias formales contra el presidente de la Cámara de los Diputados y contra otro, el presidente del Senado después, y otros 50 y pico políticos e empresarios importantes. Esto es nuevo en Brasil. Yo creo que es bastante saludable, pero bastante penoso, ¿no? Porque esto se da a medio de una crisis política, una crisis económica fuerte. La crisis es más política que económica, pero su manifestación económica es grave. Brasil ya vive en recesión, va a seguir en recesión este año, con desempleo aumentando rápidamente, con una líder que está desacreditada, con una tasa de aprobación muy baja, de los 8%, pero que ha ganado en el término inmediato, 1 y 2 meses de espacio, para intentar hacer un arreglo político que le permita avanzar con medidas de ajuste de la economía. Lo que ha pasado en Brasil, como dice hoy en un periódico Valor Económico, es que el gobierno en Brasil ha quebrado el Estado. Entonces, esto es muy serio, ¿no? Es muy difícil y la economía brasileña tiene que se ajustar. Hay que hacer un ajuste fiscal en Brasil serio, porque si el gobierno no lo hace, la economía lo hará. Podrá lo hacer por la vía catastrófica, lo que sería peor. Ahora, ahí vamos y este señor Eduardo Cunha, que se puso en un momento como el enemigo número 1 de Dilma Rousseff, está ahora, va a responder en la justicia, en la Suprema Corte de Brasil, por los crímenes que alegadamente ha cometido. Por ahí vamos, ¿no? Esto no va a resolverse prontamente, hay bastante incertidumbre y ansiedad en Brasil, pero es el camino que elegimos hacer de la democracia. Desafortunadamente tenemos esta calidad de líderes, pero es con esto que tenemos que vivir. ¿Cómo ves el hecho de que hay una cierta ironía en el caso de Brasil? Porque los sectores de izquierda, los sectores que están más aliados al sindicalismo, sobre todo en Brasil, se sienten un poco engañados por la presidenta Dilma Rousseff, que ahora tiene que aplicar, como tú señalabas, medidas mucho más duras,
de recorte fiscal, etcétera, etcétera, y ellos no ven con buenos ojos lo que se va a venir, este paquete que se supone que tiene que ser implementado y que no es necesariamente popular en todos los sectores. ¿Cómo ves esa gran ironía y que cuenta con el respaldo más bien de los empresarios ahora? Yo no creo que haya ninguna ironía. El hecho es que son ligados al Partido de los Trabajadores, que en el gobierno ha presidido este asalto a una empresa estatal. Lo que ha sido revelado por primera vez en Brasil ha producido esta crisis y la presidenta no tiene alternativa sino confrontar esto. Por esto ella ha de libre voluntad nombrado un ministro de Hacienda que es ortodoxo, que sabe que tiene que arreglar esto, porque como dijo, si el gobierno no lo confronta, la economía lo va a arreglar de la manera peor posible. Ahora, esta historia de que hay una cosa así que los empresarios apoyan a Dilma y los sindicatos no apoyan, esto es un cuento. Los empresarios en Brasil no apoyan a Dilma. Hoy los líderes empresariales están preocupados con la situación, procurar apoyar este ejercicio de dar un poco de gobernabilidad diante de la gravedad de la cosa. Los sindicatos son en contra de estas medidas de austeridad porque creen que es posible que un Estado que ha sido quebrado por el Partido de los Trabajadores con la ayuda del PMDB puede seguir en la fiesta. Ha terminado, los recursos públicos en Brasil se han agotado, las embajadas de Brasil hoy tienen dificultad para hacer pagos de cuentas. La fiesta ha terminado, ahora que hay que pagar la cuenta. Los sindicatos están en su papel, pero creo que no hay esta dicotomía. Esto es menos curioso que parece. Como mencionaba Paulo, la popularidad de la presidenta brasileña está decayendo. Le quedan pocos meses, hay la posibilidad de una remoción, que se produzca una remoción del cargo de la presidenta, o llegará a cumplir el final de su mandato. Bueno, el juicio político y remoción es una posibilidad. Algunos están firmemente a favor de ello. No sé si sería lo mejor en términos de la crisis política que ello conllevaría. A mí lo que me preocupa es lo que dijo Paulo, la palabra es gobernabilidad. Porque ahora con la corrupción yendo sobre Cunha, que es el gran equilibrador del sistema político brasileño, históricamente el PMDB, con su rol tan central para la estabilidad en el Congreso, entonces se produce un verdadero vacío de poder, un partido oficialista con una presidente débil y desacreditada, un partido de oposición PMDB ahora bajo fuego, munición pesada, en su figura más importante, Eduardo Cunha. Entonces esto está generando una erosión del centro de gravedad del sistema político y lo que está en juego al final es la gobernabilidad. Claro, si este fuera un año electoral con Dilma cumpliendo su periodo de 4 años, su segundo periodo de 4 años, uno diría, bueno, hay que llegar a elecciones y Brasil llegaría a elecciones, pero no es el caso. Dilma acaba de asumir este año su primer año del segundo periodo y se ve un panorama por demás pesimista en ese sentido. Entonces ojalá se pueda equilibrar, juntar a la gente hacia un centro lógico, hacer el mejor ajuste posible, que como bien dijo Paulo, si no lo hace el gobierno, lo hará la economía por su cuenta y será peor, como los griegos lo están viviendo. Entonces, ese es el gran riesgo. Y Brasil, además, es el país más grande de América Latina. Uno nunca debe olvidar eso. Pablo, querías agregar algo, sí. Que es, Eduardo Cunha está herido de muerte. No sé si dentro de un mes él será el presidente de la Cámara. Esto yo diría que el PMDB tiene varios otros líderes. Cambia los líderes y ahí vamos, porque esto no va a ser estático, ¿no? Este es un hombre de gran talento político, gran energía, conoce muy bien al Congreso, pero Dilma tiene en este momento Renan Calheiros, el presidente del Senado y nominalmente el presidente del Congreso Nacional, tiene el vicepresidente de Brasil, que es también del PMDB, tiene corrientes de oposición como el senador José Serra, que es muy competente, ex candidato presidencial, que está ahí articulando. Entonces el hecho de que Cunha esté herido de muerte no significa que el sistema se desecha, significa que probablemente Cunha ya ve la puerta de salida.
José Jaime, ¿cómo lo ves? Yo no, la verdad es que no puedo resistir en ver en este caso especialmente de Eduardo Cunha, es como la ofrenda, el hombre que muchos se han visto obligados a sacrificar, a ofrecer a los dioses en aras de que las cosas se tranquilicen, se apacigüen y en aras de conseguir una mayor gobernabilidad. Pero yo dudo mucho que en el corto, mediano plazo, largo plazo esto surta efecto. No, pero no es ofrecido por nada. Hay un proceso de investigación de justicia que ha producido evidencias concretas de crímenes que alegadamente fueron practicados. Es de esto que se trata. Si fuera en Estados Unidos, aquí el gobernador de Virginia cometió cosas, y ahí pasó lo mismo y nadie está diciendo que es excepcional. No, es como es. En democracia es así. Lo que es excepcional que por primera vez en un país conocido por la impunidad estamos caminando y confrontando esto. Ahora, será difícil, será complicado, pero creo que estamos en esto en un buen camino. Con eso regresamos después de este corte comercial a Club de Prensa Plus. Ya volvemos. Gracias por estar en sintonía de Club de Prensa Plus y bueno, vamos a hablar sobre Estados Unidos y Donald Trump, porque es un poco inevitable. A estas alturas Donald Trump todavía mantiene un 25% de la preferencia del electorado, según las últimas encuestas, y hay un artículo muy interesante de la revista Magazine que básicamente titula esta nota como Donald Trump ha aterrizado a lidiar con ello. Básicamente un tono irónico diciendo cómo los otros candidatos tratan de atraer el foco de atención hacia ellos, mientras que Donald Trump, por muy irresponsable que sean sus posiciones políticas, por muy disparatadas que sean las frases que él usa en contra de los inmigrantes en Estados Unidos, etcétera, 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 mantiene un 25%. ¿Qué sacas tú de este caos llamado Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos? Mantiene 25% de preferencias entre republicanos radicalizados. Esto es ahora, en este momento, estas disputas se dan no entre los americanos, se dan entre una fracción de una fracción, que tende a ser más, la tendencia a ser más a la derecha. Donald Trump creo se beneficia del desencanto de la gente un poco con la política, el hecho que es un bufón, que es un hombre ahora con competencia, es un gran empresario, hace cosas, y sabe que los otros candidatos están en una situación, no tiene el lenguaje que la gente quiere oír ahora, entonces dice cosas, dice un montón de barbaridades, que es muy bueno en este nuevo mundo de todas las medias instantáneas, pero y podrá realmente perjudicar mucho al Partido Republicano si sigue como va, ¿no? Es solamente una cosa del momento y cuando llegue enero, febrero y comiencen las primarias y cuando comience el caucus de Iowa, ¿Trump pasará la historia o realmente es una gran amenaza para el Partido Republicano? Yo creo que lo es. Veremos qué pasa en Iowa cuando hay que empezar a elegir concretamente quién será el candidato. Pero no obstante es una amenaza. Yo creo que él es el mejor publicista de su propio producto. Porque en este país, donde todo es entretenimiento, la política también funciona mejor en términos de audiencias cuando entretiene. Y Trump entretiene muchísimo más que todos los demás juntos. Los demás aburren, si uno mira los debates, los demás aburren, no transmiten nada, y Trump es atractivo, dice barbaridades, habla de políticas que son irrealizables, gesticula, usa un lenguaje agresivo pero al mismo tiempo simpático, entonces uno se entretiene, verdaderamente se entretiene. Ahora bien, la parte seria de Trump es que le habla a un cierto segmento del electorado más pobre, rural, conservador, xenófobo, blanco, por lo general, masculino, de edad media para arriba, muy conservador, que cree genuinamente que el inmigrante le ha quitado empleo, le ha quitado riqueza y que está modificando la manera de vivir americana, que lo está haciendo verdaderamente. Eso es la inmigración. No es una revolución, pero siempre es un cambio gradual. Y estas cosas que dice Trump son atractivas a ese votante medio, conservador. Y esa es la gran amenaza
y además sus recursos, porque los recursos que tiene personales le permitirían financiar su propia campaña y terminar, como fue la elección del 92, con un tercer candidato independiente que sirvió para hacerle perder la presidencia a George Bush padre y entregarle en definitiva la presidencia a Clinton. Y así fue la historia del 92. Y esto mismo puede reproducirse en esta elección. José Jaime, ¿por qué la incapacidad de los otros candidatos republicanos en no capitalizar en los puntos flacos de Donald Trump? Su falta, su carencia de seriedad, la posibilidad de no capitalizar en cosas en donde ellos podrían de pronto salir adelante con políticas y con propuestas serias. ¿Por qué los otros más bien tratan de robar la luz de él y no atacarlo mucho, pero se mantienen muy al margen, lanzando, digamos, haciendo nada, no sin ninguna crítica contra Donald Trump? Porque yo creo que el resto de los candidatos, primero, no se han dado cuenta que la política de hoy en Estados Unidos, como hay sectores más divertimento y entretenimiento, son seres menos preparados para esta atmósfera en la que Donald Trump es ya todo un experto. Donald Trump es un tipo showman que está disfrutando como nunca este espectáculo. Es un hombre que conoce muy bien la forma en conseguir elevados ratings de audiencia. Y curiosamente, Donald Trump ha encontrado en las grandes cadenas de televisión de Estados Unidos aliados poderosísimos. La cadena CNN está permanentemente informando sobre Donald Trump. La cadena Fox, lo mismo. La cuota de pantalla que le están dando, se le están dando no de forma gratuita, sino porque ellos también se están beneficiando con estos índices de audiencia. Recientemente, Donald Trump incluso decía que se le iba a pensar muy mucho a la hora de asistir al próximo debate en la cadena CNN, si no le daban más dinero, si no aportaban más dinero, porque él sabía que las cadenas están ganando con estos desplantes. Por otro lado, yo creo que este papel de Donald Trump de presentarse como el macho alfa, que es capaz de imponerse sobre el resto de los candidatos, insultando, dando patadas en la entrepierna, que es lo que le encanta a la mayoría de la gente, a la población, pues es un espectáculo que está jalando, que tiene su gancho. Pero, como decían Pablo y Héctor, el problema viene ya una vez que empiecen los caucus, el cierre final de las primarias, en la que el elector ya reflexiona más, se detiene un poquito más en torno al candidato que va a elegir. Y ahí estoy seguro donde incluso, a pesar de que Trump nos sorprenda con más números y desplantes, yo creo que el electorado serio a la hora de reflexionar, de decir, voy a poner a este macho alfa para que inicie un bombardeo mañana mismo contra Irán, para que me deporte a 11 millones de gentes, ahí es cuando yo creo que el electorado va a decidir hasta qué punto la vida de Trump es corta o larga. Yo creo que es más bien corta. Bueno, tenemos solamente 2 minutos, tenemos solamente un minutito más, me indican, pero quisiera mencionar un artículo que hay hoy día sobre otro tema muy distinto que tiene que ver con la salud. En un artículo del New York Times se señala que el riesgo de las personas que trabajan más de 55 horas a la semana haría posible de que tengan o que sean más propensos en un 33% a tener un ataque cerebral. ¿Cómo les suena esto? Es más o menos obvia la conclusión, claro que sí, es una compilación de investigaciones, números muy grandes, confirmando que si usted trabaja exageradamente no hay solamente riesgo de ataque de corazón, pero ataque cerebral. Entonces, pero hay críticas mismo de científicos en este tipo de criterio de hacer estudios. Bueno, tenemos ya que mandar al corte comercial, así que volvemos después a Club de Prensa Plus. Gracias por estar en Club de Prensa Plus y estamos ahora con el segmento acostumbrado de los viernes, La Mala Semana, así que vamos a preguntarles a nuestros invitados, ¿quién tuvo una semana fatal desde tu punto de vista, Pablo? Claramente Eduardo Cunha, el presidente de la Cámara de los Diputados, un político de gran talento, gran energía, que conoce muy bien a las maneras de elevar el Congreso, muy respetado por los colegas, los hacía y los hace trabajar mucho, pero ahora denunciado por un crimen muy grave, por una Fiscalía General en Brasil que tiene mucha credibilidad. Ya es visto como analizado por comentaristas importantes, por mismo políticos importantes, como una figura en descenso. Entonces tenemos ahí una carrera que creo que a partir de esta semana empieza a
destruirse y creo que él por esta razón tuvo una pésima semana. Héctor, ¿quién tuvo una mala semana? Pablo Iglesias, líder de Podemos, partido político español, porque se acerca la elección de Cataluña, se acercan las elecciones de otoño y Podemos baja en las encuestas. El PSOE sube en las encuestas y esta es una complicadísima realidad para Podemos, donde va a tener que terminar arreglando con el PSOE, con la casta en última instancia, que es la terminología usada para referirse al PSOE, y en los términos del PSOE. El futuro de Podemos ahora, si esta tendencia continúa de aquí al otoño, va a depender de los términos que le ponga el PSOE. Y esa es una mala noticia para Pablo Iglesias y para Podemos. José Jaime, tu personaje de la mala semana, la semana fatal. Pues yo creo que aquí en Estados Unidos el expresidente James Carter tuvo una mala semana. A pesar de que el expresidente rehuyó ciertamente del drama, yo creo, y a pesar de que su anuncio, sin precedentes, por cierto, de que el cáncer que se le detectó en el hígado se le ha extendido hacia el cerebro, a pesar de esta serenidad, de este carácter piadoso que siempre ha acompañado a James Carter, no cabe duda que se enfrenta a una batalla muy, muy difícil, muy cuesta arriba. Y yo creo que el hecho de que haya comparecido él ante los medios fue una forma, yo creo que, de dar la cara y decir que por el momento él tiene el control de la situación. No ha querido esperar a que el cáncer se haga con el control de la situación. Y no quiere que la gente que lo conoció, este país, esta nación, no lo vea hecho una piltrafa. Y yo creo que fue un ejercicio realmente de decencia, de transparencia insólito en este país. El tratamiento que tiene por delante es muy duro, es una combinación de inmunoterapia con radiación al cerebro, a los puntos, para tratar de ver si se pueden reducir las células cancerosas, pero no cabe duda que cuando tú compareces ante la nación para decir que estás en manos de Dios, ese es el momento en que no te puede más remedio decir, bueno, eso es un día trágico, aunque no lo haya parecido, y por eso creo que tiene una mala semana. Una semana trágica, como dice él, para Jimmy Carter. Antes de entrar al programa, Pablo, tú comentabas un poco de que desde tu punto de vista era el mejor presidente en la historia de los Estados Unidos, uno de los más grandes. Háblanos un poco de esa reflexión que tú hacías antes de entrar al programa. No es visto así en Estados Unidos. Yo lo veo así porque yo conozco gentes brasileños que viven hoy por causa de intervención de Jimmy Carter en Uruguay, en Argentina, en favor incluso de un brasileño periodista, Flávio Tavares, que fue trocado por un embajador americano secuestrado. Yo creo que Jimmy Carter, Pat Darien, Robert Pastor, gentes así hicieron una diferencia y son enormemente respetados. Con esa reflexión regresamos al Club de Prensa después de este corte comercial. ¿Qué tal? Estamos en Club de Prensa Plus y recientemente estuvo en Caracas el director del Nacional, Miguel Enrique Otero, quien llega varias semanas fuera de Venezuela. Habló en Bogotá con Juan Carlos Iragorri y esto fue lo que le dijo. Escuche, por favor. El título de su lección inaugural ha sido en esta ocasión Los peligros para el periodismo en América Latina. ¿Cuáles son esos peligros? Bueno, hay dos peligros fundamentales. Uno es el peligro de la violencia. El número de periodistas que han muerto en manos de asesinados, en manos de la narcoguerrilla, del narcotráfico en general, es una cosa alarmante en países como México, Colombia, Perú, Brasil, etc. Pero el tema que más desarrollé es el tema de los populismos, de cómo el populismo genera un régimen mesiánico que no está dispuesto a oír críticas, que quiere perdurarse eternamente, que buscan la reelección indefinida y que, por supuesto, empiezan a atacar al periodismo, empiezan a atacar la libertad de expresión. Y así tenemos en América Latina una tendencia terrible contra los medios independientes, que tiene su origen reciente
en Venezuela con el régimen chavista y que se ha ido extendiendo como una epidemia por países como Bolivia, Ecuador, quizá Argentina, Nicaragua, etcétera, ¿no? Es un tema muy complicado porque la libertad de expresión es un pilar fundamental de la democracia y realmente pues lo que están haciendo estos regímenes es silenciar a los medios. Se ha denunciado repetidamente que el Nacional ha sido hostigado por el gobierno de Nicolás Maduro y por la justicia venezolana. ¿Por qué? ¿De qué modo sufre ese asedio? Bueno, no es hostigado, ellos quieren que desaparezcamos. Ellos han ido haciendo desaparecer el periodismo independiente en Venezuela con diversas formas que han sido utilizadas, que va desde la violencia física, la utilización de leyes, de procedimientos judiciales, la represión administrativa, tanto tributaria como publicitaria, la difamación como instrumento de Estado, en fin, todo lo que ellos han utilizado y con nosotros, pues finalmente, como no somos una concesión en radioeléctrica, el tema del papel y ahora el acoso judicial con esta excusa de que nosotros publicamos algo que salió en ABC de España, la averiguación a Diosdado Cabello por narcotráfico, y la publicamos al día siguiente. Además, nosotros nunca dijimos que él era narcotraficante, pero él ha utilizado esto para el régimen, lo ha utilizado a través de Diosdado Cabello para silenciarnos. Entonces va una primera demanda y ahora viene otra demanda civil que va por el mismo camino. Usted lleva varios días fuera de Venezuela y aparentemente no va a volver pues, en el futuro muy próximo. ¿Por qué no ha vuelto? ¿Por qué no ha ido a Venezuela en estos días? La verdad es que como a mí me tomó estas medidas judiciales fuera, pues yo decidí hacer una especie de gira internacional para denunciar las atrocidades del régimen venezolano, algo que el mundo entero ya más o menos está enterado, pero no tiene la información completa. Y ha sido muy aleccionador porque donde voy no aparece nadie que defienda el régimen, todo el mundo está consciente de que hay algo muy terrible desde el punto de vista del autoritarismo y del desastre económico, y quieren información y yo se las voy dando a los distintos sectores. Y bueno, tendré que regresar, yo no me voy a quedar afuera, no me voy a autoexilar indefinidamente, pero regresaré después de que reciba un premio en España que me está dando el periódico ABC, que además va a ir el rey de España y probablemente posteriormente regrese. El régimen venezolano ha comprado algunos medios de comunicación. Por ejemplo, se habla de que el Universal, otro periódico importante de Caracas, fue adquirido por, no se sabe exactamente muy bien quién, pero seguramente gentes próximas o gente del entorno de Nicolás Maduro. Y usted dice que el gobierno lo que quiere es cerrar el Universal, que ese es el objetivo. ¿Qué puede pasar primero? ¿Que Maduro sufra un gran traspiés como gobernante o que cierren el Universal? Bueno, ¿te refieres al Nacional? Sí, al Nacional. Bueno, la verdad es que ellos lo que no han podido hacer por la vía de la represión y la autocensura lo han hecho comprando los medios. Entonces compraron el Universal, compraron Últimas Noticias, que son dos medios muy grandes. Con nosotros no han podido porque primero no estamos dispuestos a la venta, aunque nos han ofrecido, y segundo estamos dispuestos a luchar por el periodismo y seguir haciendo lo que hemos hecho toda la vida por una cuestión de principios y de compromiso con el país, y lo vamos a seguir haciendo. Ahora, el régimen se ha deteriorado de tal manera que lo que están dando es, digamos, están produciendo una cuestión autoritaria que pareciera de última hora, una cosa como desesperada. Entonces mi tema es que ellos van a desaparecer primero que nosotros, porque es un régimen que pareciera que estuviera en una fase terminal, donde ya no pueden justificar nada de lo que hacen. Aquel discurso de Chávez, donde él decía que él estaba mejorando las condiciones, digamos, económicas de los sectores populares, cosa que hizo, pero no lo hizo buscando una contrapartida productiva, sino que lo hizo a través de la dádiva. Cuando bajan los ingresos petroleros, pues aquello desaparece como polvo y los sectores populares venezolanos están sufriendo niveles de pobreza peores a los que sufrieron antes de la llegada de Chávez. Entonces todo ese discurso desapareció y ellos como ya no tienen discurso, entonces están acudiendo a cuestiones desesperadas como es la represión, la arbitrariedad, en fin, cómo mantenerse en el poder a costa de lo que sea, a costa del bienestar y de la vida de los venezolanos.
O sea que en su opinión, antes de que el gobierno venezolano cierre el Nacional, se cae Nicolás Maduro. Yo creo que ellos van a durar menos que nosotros. Aunque ellos tienen la intención de que nosotros desaparezcamos, ellos van a desaparecer primero. ¿Qué otros países tienen problemas de libertad de prensa parecidos a Venezuela en América Latina? ¿Y cuáles le inquietan más? Bueno, es una epidemia, ¿no? Se van asesorando. Son todos regímenes populistas que tratan de permanecer eternamente en el poder, modifican las constituciones, van al discurso emocional, a la arbitrariedad, no tienen programa definido. Y esos son países como Ecuador, Bolivia, Argentina, pero Argentina no es tan sencillo para ellos. Y bueno, Venezuela aparece como el orientador en estas políticas contra los medios de comunicación, con el tema legislativo, con el tema de la difamación a través de las cadenas, de los programas oficiales, en fin, toda una serie de cosas que básicamente copian. ¿Qué diferencias hay entre el modelo con el cual el régimen cubano trata a la prensa, o trató a la prensa, y la manera como el régimen venezolano o el gobierno venezolano trata a la prensa? Hay una diferencia muy grande, que es que el modelo venezolano es el modelo cubano en el largo plazo, pero el modelo cubano en las primeras de cambio estatizó todos los medios, creó 2 medios oficiales que dependían del Partido Comunista, fusiló a una cantidad de periodistas, expulsó a una cantidad de periodistas y gente de medios a los Estados Unidos, donde fuera. Entonces, de la noche a la mañana, simplemente hizo desaparecer el periodismo en Cuba y lo convirtió en esa cosa que son medios de comunicación afiliados al partido. En Venezuela no es así. En Venezuela es un proceso que ha durado mucho tiempo, donde ellos siempre dejan algunas ventanas ahí de libertad de expresión para decirle al mundo, mira, aquí hay libertad de expresión, lean el Nacional para que vean. Claro, pero han logrado que el 40% del territorio solo tenga acceso a medios oficiales, han logrado la autocensura en radio y televisión de una manera masiva, han logrado que los medios impresos que no están afiliados con el gobierno no tengan papel para producir lo que la demanda quiere, han ido reprimiendo y asustando a gente que maneja las redes sociales, Twitter y cosas de esas, y han bloqueado páginas como por ejemplo la NTN 24, que la sacaron del aire en DirecTV y la bloquean todos los días, aunque se defienden bien ante ese bloqueo. Pero es toda una estrategia que conduce al final del camino a una sola voz, una sola versión, que es la de ellos. Juan Carlos Iragorri también tuvo la oportunidad de conversar sobre el tema de Brasil y la crisis que vive en este momento ese país con el profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario en Bogotá, Enrique Serrano. Así que escuchen qué fue lo que dijo. Yo creo que justamente, y esto es lo más interesante del caso, Brasil tiene 2 grandes fuerzas que luchan entre sí. Una que ha manejado bastante bien la economía durante muchos años, a pesar de los bandazos que el país ha dado. Es una de las mayores del mundo, tiene un sector privado gigantesco, tiene empresas transnacionales de un peso descomunal, como Odebrecht, justamente que está metida en el escándalo. Luego, es muy probable que esa sea la que piensa que Rousseff y su gobierno están perjudicando la posibilidad de que Brasil resurja. Entonces, no solo los datos son malos, sino que ya ha habido un impeachment, ya ha habido varios impeachment en Brasil en el pasado. Su experiencia democrática no está en peligro, pero sí la salud de la economía y la salud de la economía de América Latina con ella. Luego, yo creo que Brasil es uno de esos gigantes que no se percata de lo grande que es, ni de lo importante que es, porque minimiza dentro del juego de la vida política tradicional escándalos que aparentemente serían solo nacionales. No obstante, el impacto que pueden tener sobre el resto es muy grande, incluyendo países como el nuestro, países del resto de América Latina, como México, como Argentina, en donde en verdad está comprometido en gran escala el comercio, actividades de orden industrial, etcétera, por Brasil. Y por último, una pincelada, como solemos hacer a veces en este programa, para presentarle un perfil de uno de nuestros grandes invitados a este estudio. María Peña, corresponsal de La Opinión. Veamos. Yo sueño con el día en que ya no sea una novedad que el presidente le ceda una pregunta a un periodista hispano. Yo creo que esta explosión demográfica de los hispanos
Nos ha beneficiado a los periodistas también porque nos ha permitido tener mayor acceso a las fuentes oficiales, a las fuentes del Congreso. Yo recuerdo que por ejemplo, antes era muy difícil siquiera que le devolvieran una llamada a uno, ¿no? Tengo 25 años de periodismo. He visto toda una evolución para mí positiva para los periodistas latinoamericanos y yo creo que es en parte porque quieren a través de los medios en español dirigirse a este creciente bloque electoral en Estados Unidos. Un día vas a la rueda de prensa de la Casa Blanca, otro día vas al Capitolio a cubrir una rueda de prensa o una protesta. Por lo general hay un entendimiento de que si estás ahí, el presidente puede cederte la pregunta. Yo levanté la mano y él me cedió la pregunta y en perfecto español dio mi nombre. Uribe Peña, la opinión. Right now you have hunger strikers across the street demanding. Y ese día estábamos todos sentados esperando a que entrara el presidente y yo de repente veo mi teléfono y recibo un texto de que acababa de fallecer Gabo. Se me aguaron los ojos porque además él es uno de mis autores favoritos y yo me quedé sin habla y en eso pues empieza la rueda de prensa y yo todavía estoy que no me lo puedo creer. Eso es algo que a mí nunca se me va a olvidar porque fue un momento agridulce, ¿no? Muy contenta y muy satisfecha de tener la oportunidad de hacerle una pregunta en vivo al presidente Obama y por otro lado acabar de leer y de digerir esta noticia de la muerte de Gabo. Yo creo que sí estamos abriéndonos camino y que al final beneficia a la comunidad hispana. Y llegamos al final del programa del día de hoy. Les agradecemos a nuestros invitados Paulo Sotero, Héctor Chamis y José Jaime Hernández y a ustedes por su sintonía. Los esperamos el lunes otra vez.